debe ser un discípulo apasionado por el reino y por construir la iglesia. Así que bueno, desde ahí nos va a compartir también su vivencia. Sí, gracias, Juanpi. Y esa es la realidad. Somos discípulos y desde ahí es que queremos ser fieles a Jesús. Y la construcción de una iglesia sinodal tiene que ser expresión de esa fidelidad, nuestro seguimiento de Jesús, ¿no? Quisiera compartir dos partes en el día de hoy. Una primera sentando los fundamentos del por qué se hace un llamado a una iglesia sinodal y cómo este llamado supone construir una iglesia que sea constitutivamente sinodal, no algo optativo. Y en la segunda parte la dinámica que nos permite hacer iglesia sinodal, que sería la dinámica del sensus fidei, que se recupera y se profundiza hoy en día a la luz de este proceso que estamos viviendo con el sínodo. Comparto, si me permites, la pantalla. Ahí estaría. En- Ahí estamos, gracias. En un contexto en el que estamos viviendo, donde la iglesia se encuentra en un proceso de revisión, hemos de situarnos en el marco de una recepción del concilio que se profundiza. No es algo que se inicia solamente en el marco de un pontificado, sino que hay una trayectoria ya de maduración y de profundización del concilio que Francisco, al iniciar su pontificado, asume desde la hermenéutica de la eclesiología del pueblo de Dios, una iglesia pueblo de Dios. En este contexto vamos a ver algunos aspectos entre las dos exposiciones que nos permitan ir desarrollando esta recepción que se hace hoy del Concilio Vaticano II y que madura en lo que llamamos sinodalidad o esa iglesia pueblo de Dios que camina juntos. En esta primera parte hablaríamos sobre toda esta visión de iglesia pueblo de Dios que nos permite llegar hoy en día a una convocatoria de un sínodo cuya eclesiología está en torno a esa imagen conciliar del capítulo segundo de la Lumen Gentium, como veremos, Iglesia Pueblo de Dios. Y en la segunda parte vamos a ver desde este modo de ser iglesia se recupera la teología y la práctica, específicamente la práctica del sensus fidei, y eso nos trae una serie de desafíos, de novedades y desafíos en el marco del cómo hacemos iglesia hoy en día. Entran entre esos desafíos muchos de los que hemos escuchado, como son el tema de las decisiones en la iglesia, de la gobernanza, de la ministerialidad, todas estas temáticas que se abren y que supone una revisión profunda del modo no solo de ser, sino de hacer iglesia. ¿Por qué se inicia este proceso de revisión y de discernimiento de lo que es ser y hacer iglesia hoy? Porque hay un llamado que se asume cuando inicia el pontificado de Francisco a la luz de lo que ya venía sucediendo y cuando es elegido se le da el mandato de hacer una reforma a la iglesia. De esta manera, Francisco inicia un pontificado que retoma este mandato que venía del concilio y especialmente que en la primera fase de la recepción con Pablo VI se había puesto en marcha. Algunos textos del concilio que nos sitúan en este llamado son Unitatis Redintegratio, el decreto que se hace sobre el ecumenismo, y es ahí donde aparece la expresión conversión y reforma permanente, como un llamado a que la iglesia esté siempre en permanente revisión. No es algo cuando hay una crisis, no es algo de un momento puntual y ya luego cerramos la puerta, sino que se trata de hacer que la iglesia esté siempre leyendo los signos de los tiempos y revisándose a la luz de cada momento que va viviendo. Este es el llamado que hace el concilio y el Papa Pablo VI dice, recogido por Francisco en Evangelii Gaudium, que el concilio presenta la conversión eclesial como una apertura a esta permanente reforma por fidelidad a Jesucristo. Y aquí está la clave para comprender lo que estamos viviendo. No es solo un proceso de cambio organizacional, sino un proceso cuyo cambio debe ser expresión y manifestación de la fidelidad al seguimiento de Jesús. Si esto no se une, la iglesia solo haría un cambio en su modo organizacional, pero no necesariamente ese cambio iría con el modo de relacionarse, con los gestos, con la manera de ser y de vivir de Jesús de Nazaret. Por eso conversión va unido a reforma y por eso no hay reforma sin conversión a Jesús y al reino. Dice el documento preparatorio del sínodo, con el cual se inicia todo el proceso que estamos viviendo sinodal, que es impensable, ahí en el número 6, una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Es decir, que si estamos llamados a emprender un proceso de cambio y no todos y todas participan de lo que significa ese ser iglesia hoy,
no estamos entonces en un proceso real de construcción de un nosotros eclesial. Sería la imagen de algunos, técnicamente es una palabra que significa los obispos, o la imagen del uno, que sería el primado del Papa, pero no la imagen de una iglesia de todos y todas, que es la expresión de una iglesia pueblo de Dios. Y esta llamada a que todos participen es porque se reconoce, como dice el reporte australiano en la lámina, que estamos ante un problema sistémico y por tanto estructural. Nadie está exento en la actual estructura y organización de la iglesia de ser parte de un sistema que ha llevado a la necesidad de cambiarlo. No hablamos de clericalismo solo en el caso de los clérigos, sino del caso de todo sujeto en la iglesia, sea por omisión, sea por acción. Como problema estructural, todos estamos afectados de una cultura eclesial clerical. Algunos han hablado, como en este informe australiano, de un posible fracaso institucional. Con esto sitúo la necesidad profunda de una revisión y de una reforma en la iglesia. No es algo optativo. Dice otro reporte, el reporte de los obispos alemanes, que el clericalismo denota un sistema jerárquico y autoritario, y esto supone relaciones de dominio, de subordinación, pero que está vinculado a esta noción que a veces tenemos del orden, del ministerio del orden, que va ligado a la propia persona que se entiende en su santidad como algo que viene dado de manera automática por el propio estado clerical. Como dice el informe en la pantalla australiano, cuando se da esta cosmovisión de la propia visión ministerial como algo que ya de por sí me da santidad y gracia, a mí como persona, como individuo, solo por el hecho de ser clérigo. Esto es un problema estructural porque crea toda una cultura. El laico y la laica que se relacionan con el ministro ordenado de una manera tal que lo consideran superior, o viceversa, el ministro ordenado que se relaciona con otros fieles en una relación de superioridad y subordinación. Por eso estamos hablando de una necesidad de un cambio del modelo institucional. Interesante es que el informe de la Conferencia Episcopal Argentina que se ofreció al sínodo para poder hacer la síntesis continental de América Latina, el informe decía que se necesitaba un modelo institucional que respondiese a una iglesia sinodal. Ronaldo Muñoz en los años 70 llamó a eso. Si tenemos una institucionalidad clerical, tendremos un obstáculo como iglesia para que otros puedan descubrir el Evangelio. De manera que no se trata de una reforma, repito, solo de organización, sino una reforma cuya manera de entender las relaciones y las organizaciones dentro de la iglesia tienen que ser fiel al modo como Jesús de Nazaret se relacionaba con las personas. Por ello, hoy hablamos de una reforma en clave sinodal y que esto supone caminar juntos. Si vemos el paradigma de Jesús de Nazaret, hizo una vida compartida, se hizo con nosotros, cargando con nosotros la realidad y nunca de manera aislada. Si llevamos esa analogía a la iglesia, no puede haber una reforma que no suponga este caminar con el otro y con la otra y juntos construir lo que se necesita a nivel de modelo institucional. Hay un solo documento donde se define esa expresión caminar juntos, que hasta el día de hoy la usamos como sinónimo de sinodalidad, pero el único lugar donde se define de manera precisa y que marca el proceso de discernimiento que estamos haciendo es en el documento preparatorio del sínodo de la sinodalidad, en el número 28 y en el 29. En el 28 dice que se trata de relaciones entre los sujetos, es decir, relaciones entre fieles y pastores, lo que veíamos anteriormente, organismos de participación, ponemos en práctica aquellos organismos como pueden ser consejos pastorales, sínodos diocesanos, concilios plenarios, y luego dice las comunidades en las que se articulan estas relaciones y se viven las participaciones, que son el caso concreto de las parroquias, como pueden haber otras estructuras comunitarias. Caminar juntos supone entonces poner el ojo, ¿no? Y discernir si estas relaciones, si estos organismos y si estas estructuras están dando esta viabilidad de poder vivir una iglesia sinodal. Y luego dice, en el mismo número 28 que tienen ahí, las relaciones de los obispos entre ellos y con el obispo de Roma, también a través de organismos intermedios de sinodalidad. ¿Cómo entender las conferencias episcopales? Y algo que hoy ha salido mucho en los informes
y aparece como gran pregunta también en el Instrumentum Laboris del Sínodo para la Asamblea de octubre del 2023 de este año, es cómo pensar que incluso en una conferencia episcopal, el laico, la laica, la religiosa, el religioso pueda participar del discernimiento y la construcción de decisiones en conjunto. Es decir, son desafíos que vienen a la luz de este modelo que significa caminar juntos. Y luego continúa la definición diciendo las relaciones y las iniciativas comunes con hermanos y hermanas de otras iglesias. Y el fundamento, porque compartimos el mismo bautismo. Estamos hablando pues de un concepto que toca el núcleo propio del ser y del hacer iglesia, no solamente de un ideal, sino de algo muy concreto que da forma a la iglesia. Y el número 29 del mismo documento preparatorio sitúa entonces a esa institución, a esa iglesia, pueblo de Dios, en la sociedad. ¿Cuál es la relación? Como dice ahí, con la política, con la cultura, con la economía, con las finanzas, con el trabajo, con los sindicatos, con las asociaciones empresariales, con toda organización que construya sociedad. Entonces tenemos dos visiones del caminar juntos. Una ad intra, hacia adentro de la vida eclesial, y otra ad extra, ¿no? La iglesia en el mundo, la iglesia pueblo de Dios en medio de otros pueblos y sus culturas. Desde esta doble dimensión es que podemos entonces hablar de una conversión y de una reforma integral. No estamos ante un sínodo que busca pensar dos o tres cosas. Estamos ante un proceso sinodal que se pregunta por el ser y el hacer iglesia en su totalidad. Aquí recordamos a Congar por el hecho de que él siempre definió que cualquier proceso de reformas era espiritual y estructural a la vez. No es que primero cambio lo espiritual y luego viene lo estructural, o primero cambio lo estructural y luego de ahí deriva la vida espiritual. Él se preguntaba lo siguiente: el elemento espiritual tiene su propia eficacia, pero aunque es necesario, ¿será suficiente? ¿Y por qué lo sitúa en ese contexto? Porque si yo tengo un proceso de reforma, como hizo, por ejemplo, el Concilio de Trento, logro eficacia porque Trento cambió el modo como se entendía la teología del ministerio ordenado, pero creó, para poder realizarla, dos instituciones: el seminario y la parroquia. Eso es un caso de una reforma espiritual y estructural. Crea la mentalidad, teología del ministerio ordenado, crea las estructuras, donde lo formo en el seminario, donde lo ejercito en la parroquia. Hoy en día tenemos este reto. La reforma que soñamos es espiritual y estructural, implica las mentalidades y las instituciones, o solo algo puntual en lo que creo que puede ser necesario, pero que al final no termina siendo eficaz. Schickendans dice lo siguiente: la sinodalidad implica actitudes adecuadas, formas de proceder, determinadas dinámicas relacionales, precisas garantías jurídicas. Ven que estamos hablando de un modelo que es completo y a la vez es complejo. ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son las actitudes en una iglesia sinodal? Las formas, los modos de proceder, las dinámicas de relacionarnos, escuchas, discernimientos y sobre todo garantías jurídicas. La reforma necesaria del Código de Derecho Canónico para que muchas de estas cosas no dependan de la voluntad buena o no de la persona que en un momento determinado está ejerciendo un cargo de autoridad. Por tanto, estamos en una etapa eclesial de reforma en clave sinodal que implica pensar a toda la iglesia. Es un sínodo eclesiológico. Por ello, entonces, viene la otra pregunta: ¿cuál eclesiología está detrás de este proceso de renovación eclesial? La eclesiología del pueblo de Dios significa que el concilio, en su recepción actual, ha privilegiado esta visión de una iglesia que considera a todas y a todos como fieles miembros por igual, es decir, bautizados con la misma dignidad de un pueblo de Dios. Por eso el primer aspecto es situarnos como pueblo de Dios. ¿Dónde se recoge esta visión, este modelo eclesiológico? En la Lumen Gentium, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Cuando vemos la Constitución, hay una serie de capítulos: Misterio de la Iglesia, Pueblo de Dios, Constitución jerárquica, y fíjense que los tres primeros capítulos van en una secuencia. Primero Misterio de Dios, luego Pueblo de Dios, tercero Jerarquía. Esa secuencia fue considerada por los padres conciliares
cuando hicieron la Lumen Gentium como normativa. El cardenal Suenens, tienen ahí una citación que se refiere a lo que él propuso, es quien fue el arquitecto, es decir, quien visionó esta manera de entender a la iglesia y la situó en una secuencia. Y entonces la secuencia significa que si primero está el pueblo de Dios, capítulo segundo, antes que la jerarquía, capítulo tercero, es para decir que primero viene lo que es compartido por todos y todas y que deriva de la dignidad bautismal, y luego viene de ahí las muchas formas de expresar la vocación y de realizarla, entre ellas la manera jerárquica ministerial, pero que no se agota en la jerarquía el ser pueblo de Dios, ni queda absorbida por la jerarquía este modelo de iglesia pueblo de Dios. Por eso la secuencia pasa a ser para los padres conciliares normativa. Dice Congar, perito durante el concilio y que jugó un papel importante en este modelo de iglesia, dice: se ha seguido la secuencia de misterio de la iglesia, pueblo de Dios, jerarquía. Así se colocaba como valor primero la cualidad de discípulo, la dignidad inherente a la existencia como tal o la realidad de una ontología de la gracia. Y luego en el interior de esa realidad una estructura jerárquica de organización social. Aquí podemos ver que se trata de algo normativo. Cuando decimos normativo es porque esta hermenéutica, esta manera de entender a la iglesia en Lumen Gentium no es optativa. ¿Qué sucedió entre el concilio y Pablo VI y el periodo que lleva a Francisco? Que hubo una escasa recepción de la eclesiología del pueblo de Dios y se privilegió el capítulo tercero de la jerarquía por encima del capítulo segundo, pueblo de Dios. Esto se concretizó en el año 85, cuando se celebra el sínodo extraordinario, y en su relación final se nos dice que el pueblo de Dios era un modelo sociológico secundario y el modelo primario era el de la comunión jerárquica. Ahí cambia la hermenéutica, es decir, la interpretación de esta secuencia. El Papa Francisco en el 2013, una vez que es elegido Papa y la primera vez que se asoma a la plaza, inicia su pontificado con gestos que hacen una recepción nuevamente de la eclesiología del pueblo de Dios. Y se inicia entonces lo que llamamos una nueva fase de recepción del concilio, pero que no se entiende sin la conexión con el cardenal Suenens, con la manera como se entendió la secuencia de Lumen Gentium y el modo como Pablo VI puso en práctica esa primera recepción. ¿Qué logra este modelo de iglesia pueblo de Dios? Superar la visión piramidal de la iglesia y por tanto decir que cualquier obispo, cualquier laico o laica, religiosa o religioso, todos por igual, en razón del bautismo, somos parte del pueblo de Dios. Y por tanto, el bautismo se convierte en una dignidad que no se pierde y de la cual deriva cualquier diferencia o diversidad, no al revés. Primero vienen las diferencias y luego las situamos en un orden piramidal. En el pueblo de Dios primero viene el bautismo y las diferencias no son piramidales, sino son formas de realizar la única vocación, es decir, la única vocación bautismal. Una expresión muy diciente para nosotros hoy, porque se usa mucho en el camino sinodal, es la de corresponsabilidad. Porque la corresponsabilidad habla de esa horizontalidad de las vocaciones, a la vez que se da dentro de una diversidad de los muchos modos de realizar las vocaciones. Horizontalidad que viene por el bautismo y que dice todos somos responsables, pero a la vez diversidad que se deriva en las formas de realizar esas vocaciones, y eso significa corresponsabilidad. No puedo hacer algo sin la otra y el otro, por tanto somos corresponsables si todos somos pueblo de Dios. Aquí tenemos un claro caso de lo que implica esta recepción. Decía anteriormente que Francisco retoma el espíritu de los padres conciliares. Bueno, aquí tenemos a palabras del cardenal Suenens en una entrevista y luego también en otra entrevista, donde él en ambos casos, fíjense lo que dice: la iglesia es vista a partir del bautismo, ya no de la jerarquía, descansa sobre su base, que es el pueblo de Dios, y por este mismo hecho también el obispo debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. En la otra dice: se ha dicho que al invertir el capítulo inicialmente como previsto como tercero, para ponerlo segundo, pueblo de Dios, es decir, tratar primero del conjunto de la iglesia como pueblo de Dios,
y a continuación de la jerarquía, como servicio a este pueblo, hemos hecho una revolución copernicana. Es decir, se da un giro de 360 grados, del preconcilio al concilio. Y este giro supone una inversión en la mentalidad que todavía al día de hoy no hemos asimilado completamente, pero a su vez un modo de entender las estructuras y las formas organizacionales de la iglesia en un modo que todavía nos cuesta idear y ser creativos para hacerlo. Por ello, dice en este libro, que es muy importante, que escribió el cardenal Suenens, titulado La corresponsabilidad en la Iglesia, luego del concilio, que si a él le preguntan cuál sería el germen más importante en consecuencias pastorales, diría dos: pueblo de Dios como un todo quiere decir todas y todos fieles, el obispo, presbítero, religiosos, laicado, como totalidad, y en consecuencia, dice él, la corresponsabilidad. Anteriormente decíamos, no somos responsables, sino corresponsables en la iglesia, porque la horizontalidad bautismal se realiza en la diversidad de funciones, ministerios, carismas. Y ese conjunto, al poner al servicio unos a los otros, carismas, ministerios, dones, se construye entonces la corresponsabilidad. Por ello, hemos hecho hasta ahora un camino donde hemos resaltado la necesidad de un proceso de reforma y conversión al cual estamos respondiendo hoy como iglesia, pero que ese proceso de conversión y reforma tiene que ser integral y tiene que tener como punto de partida el reconocimiento de todo sujeto eclesial con la misma dignidad. Pero ese ser iglesia, pueblo de Dios, supone compartir la corresponsabilidad en todo lo que sea la vida y la misión de la iglesia. O sea, que no hay nada en la iglesia en la que cualquier sujeto eclesial esté vinculado, no esté vinculado a los otros sujetos eclesiales. El concepto, pues, de corresponsabilidad, que es muy importante. El obispo de Schmed, junto con el cardenal Suenens, fueron los que más contribuyeron a este modelo de iglesia pueblo de Dios. Y cuando se habla de corresponsabilidad o de iglesia pueblo de Dios como de totalidad, la palabra clave es la palabra Christi Fideles, fieles. Porque cuando en la iglesia decimos el fiel o la fiel, es el bautizado. Y por tanto, el que tiene o la que tiene dignidad en razón del bautismo, no en razón de la pertenencia a la institución, que es muy distinto. El bautismo me incorpora a la comunidad, a la iglesia, pero lo que me da la dignidad es el bautismo mismo. Y por tanto, acá esta expresión, Christi Fideles, es fundamental. Cuando alguien, coloco siempre como ejemplo una homilía, cuando alguien dice, ustedes los fieles, y esa persona no se está incluyendo en el modo como habla, como un fiel más, tiene todavía una eclesiología preconciliar de un modo inconsciente. Cuando la persona dice, el Evangelio nos dice hoy a todos y todas como fieles, la persona se está incluyendo en esa expresión, significa que se entiende dentro del pueblo de Dios. Estas pequeñas cosas de narrativas, de lenguaje, dicen mucho de lo que Congar llamó la eclesiología vivida. Podemos saber esto muy bien, pero otra cosa es cuál es la eclesiología que vivimos en las relaciones cotidianas, en el modo de hacer iglesia y no simplemente en el lenguaje. Por tanto, esta expresión, ¿no? ¿Qué significa? Fiel. En Lumen Gentium, el número 30, lo dice con mucha claridad. Todo lo que se diga, se ha dicho, del pueblo de Dios, se dirige por igual a todos los sujetos eclesiales, laicas, laicos, religiosas, religiosos, clérigos. Todo lo que se diga sobre pueblo de Dios no es para unos, sino para la totalidad de los que conforman la iglesia. Y dice entonces Deschmet, para aclarar aún más el término, que no es un concepto que se aplique solo al laicado, que es una comprensión que hemos heredado errónea cuando decimos fieles son los laicos, las laicas, y clérigos no son fieles. La palabra fiel sería solo del laicado. Es lo que Monseñor Deschmet hace, dice, insinúa, insiste durante los debates conciliares. No se trata de una expresión que hable solo del laicado. ¿Cómo se construye esta iglesia en la que todos somos corresponsables? Bueno, agarramos acá 4 textos del concilio para tratar de ver cómo se da esa dinámica de corresponsabilidad. Lumen Gentium 32 nos dice
que la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios implica también, y la palabra que usa, su conjunción, pero que en latín significa vínculo recíproco. Es decir, que cada sujeto eclesial está vinculado recíprocamente al otro. No hay una dinámica unilateral, siempre reciprocidad, lo comunitario, lo que me vincula con la otra persona en la iglesia. Lumen Gentium 32 continúa: cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. O sea, la reciprocidad ahora me la sitúa en una recíproca, pero necesidad, no puede ser optativa. Me define como sujeto en la iglesia. ¿Puede un pastor tomar decisiones sin el resto de los fieles de su comunidad? Según Lumen Gentium 32, me está diciendo que el sujeto eclesial no es tal sin el otro, sin la otra, recíproca necesidad. Aquí tenemos un fundamento para poder decir que la vida eclesial se hace entre todos los sujetos eclesiales porque hay una necesidad recíproca para que cada uno pueda ser lo que es en la iglesia. Lumen Gentium 31 nos dice cómo se moldea esa reciprocidad, dando cada uno según lo propio, según la parte, según la propia contribución que uno puede dar y que el otro no puede dar esa, sino otra contribución. La reciprocidad se basa en esa dinámica en la que cada sujeto eclesial da algo, el otro da algo y entre los dos van vinculándose y completándose. Y esta expresión que aparece en Apostólica Autocitate, en el decreto sobre el laicado del concilio, es la más explícita en hacer ver esto. Dice, nos completamos, no nos complementamos, nos completamos. Solo cuando cada quien pone su propia contribución al servicio de los otros y las otras en la iglesia, y viceversa, recíprocamente, los otros y las otras ponen lo suyo al servicio de los demás, ahí nos estamos completando como iglesia. Entonces, no estamos hablando de unas relaciones unilaterales donde cada quien hace lo que le corresponde en un sentido de responsabilidad individual, sino de corresponsabilidad. Decía Suenens, se trata de esta red de comprender a una iglesia orgánicamente, una red multiforme de lazos estructurales y de relaciones vitales. En ese contexto, volvemos entonces a hablar de Iglesia Pueblo de Dios, como una unidad orgánica. Y en esa unidad orgánica, la jerarquía, como dice acá Monseñor de Schmet durante el concilio, el poder jerárquico es transitorio, porque es un servicio. La jerarquía es un modo de servir, es una realización de una vocación específica cuya finalidad es el servicio. Por ello, dice Monseñor de Schmet, es transitorio. ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es lo que da identidad a la persona, sea ministro ordenado, sea religioso, religiosa, presbítero, laica, laico? El ser bautizado, el ser pueblo de Dios en esa red orgánica de mutua reciprocidad, de contribución comunitaria, de hacer iglesia entre todos. Este es el aspecto fundamental de esta expresión, pues fiel, que nos ayuda a comprender que todos estamos vinculados, no optativamente, sino orgánicamente para poder hacer iglesia. Y de ahí que el último aspecto de esta primera parte es, somos iglesia, pueblo de Dios. En esa iglesia, pueblo de Dios, todos somos corresponsables, pero ¿dónde? Porque la iglesia no existe en abstracto. Somos pueblo de Dios en un lugar particular. En un lugar particular supone lo que llamamos la diócesis, la iglesia local. La Comisión Teológica Internacional, el documento que publica sobre la sinodalidad en la vida y misión de la iglesia, ofrece el marco más completo hecho hasta el día de hoy sobre todas las implicaciones que tiene la sinodalidad. Y nos sitúa ese documento en lo que significa este modo de ser iglesia local. Pone el ejemplo, como lo podemos leer ahí, el Sínodo Romano, que desde el siglo V cumplía las funciones de consejo del obispo de Roma y en el que además de los obispos de la provincia romana participaban también los obispos presentes en la urbe en el momento de la celebración, junto con los presbíteros y diáconos, y se convirtió en el modelo de los concilios del medioevo. Y dice, no eran asambleas
exclusivamente de obispos y eclesiásticos, sino expresiones de la cristiandad occidental, en las que junto con las autoridades eclesiásticas tomaban parte con roles diversos también las civiles, peritos, teólogos y canonistas. Aquí tenemos un modelo que nos permite decir, se hace iglesia, pueblo de Dios, en un lugar. No se hace una iglesia para cualquier lugar. Una iglesia diocesana que celebra un sínodo diocesano está haciendo iglesia en esa realidad local y está haciendo iglesia según esa realidad local. El documento nos ofrece este modelo para decir, hay ya en el primer milenio este modo de ser. No estamos en algo que comienza hoy en día. Pablo VI lo pone muy claro. Tiene la cita de Evangelii Nunciandi. La iglesia extendida por el mundo se convertiría en una abstracción si no tomara cuerpo y vida precisamente a través de las iglesias particulares. Lo que Lumen Gentium 23 nos dice, que algunos teólogos eclesiólogos dicen que es el aspecto más novedoso del Concilio Vaticano II, que podemos leer ahí, en y de las iglesias locales nace la única iglesia católica. En y de las iglesias locales, las diócesis, la iglesia local, en ella se realiza la iglesia católica, quiere decir universal. Lo que se llama iglesia universal es la comunión entre las iglesias locales. Entonces estamos en una recuperación de lo que para el primer milenio fue la iglesia en un lugar y a la vez la comunión de iglesias que existía en el marco de esa diversidad y, como dice el texto de Lumen Gentium 13, la espléndida prueba de la catolicidad de la iglesia indivisa. No hay universalidad que exista en la curia romana, la iglesia universal. La iglesia universal es la comunión de todas las iglesias locales. Es lo que Legrand dice, es lo más nuevo del Vaticano II. Esto nos lleva entonces a unas palabras que dijo el cardenal Grech y que son muy importantes para entender el modo como se piensa el sínodo y la eclesiología que lo articula en sus distintas fases a lo largo de estos años. Dice el cardenal Grech, no hay más pueblo de Dios que el que vive en cada portio populi Dei. El principio que funda y rige esta comprensión del pueblo de Dios fue establecido por el concilio. Este pueblo existe en y desde las iglesias particulares. No hay iglesia fuera de este principio. No hay iglesia fuera de lo que sería una iglesia local, una diócesis, y por tanto, hacer iglesia nos debe recepcionar el documento de adyentes, el decreto sobre las misiones, porque siempre estamos haciendo iglesia. No es la iglesia que va al lugar solamente donde todavía no existe de una forma explícita y entonces enviamos a misioneros o misioneras, ¿no? El hacer iglesia, ese sentido del decreto sobre las misiones adyentes, es precisamente hacer iglesia en nuestra localidad. Hay experiencias muy interesantes porque esto supone reconocer la cultura propia que puede existir en una iglesia y en otra es distinta, y esto lleva a pensar liturgias distintas, reconocer espiritualidades distintas, hacer ver cómo la iglesia tiene un rostro pluriforme, con muchas formas distintas en las que pueden darse expresión la fe cristiana. Esto nos sitúa por ello en un gran desafío. Lo coloca acá el eclesiólogo Eloy Bueno de la Fuente. La diócesis tiene esa diversidad, ¿no?, de grupos, movimientos, asociaciones, ministerios, carismas, tendencias espirituales. Todo esto en complementariedad, en equilibrio, y todo ello integrado a la vida diocesana a través de los consejos pastorales diocesanos, a través de los sínodos, las estructuras de organización y participación. ¿Qué significa esto? Que si la diócesis en sus organismos no expresa esa diversidad integrándola, la diócesis se convertiría en una iglesia abstracta. Un consejo pastoral diocesano recoge o debería recoger esa diversidad de vida eclesial que exista en ese lugar. Si solo integra una sola forma de ver y hacer iglesia, eso termina convirtiéndose en lo que fue el segundo milenio, una iglesia homogénea, una iglesia con un solo rostro, que anuló la diversidad. Es así pues como en el proceso sinodal se parte de la diócesis, luego se sigue al diálogo entre iglesias locales, fase continental, y luego se sigue con el diálogo de esas iglesias continentales y regionales entre sí
fase universal, porque se trata de partir siempre de lo que es y donde está la iglesia, en esa realidad diocesana, y dice Lumen Gentium 13, en esa comunión con las muchas culturas, con las muchas culturas. La catolicidad, dice Lumen Gentium 13, en virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la iglesia. Lo que decía anteriormente el cardenal Suenens, esta visión orgánica. Ser iglesia en un lugar no significa aislarme y hacerme solo ahí. Comunión entre las iglesias, visión orgánica, universalidad en la diversidad, pero esa diversidad en la comunión. Y esa comunión deriva en muchas formas de ser, de expresarse. Todo esto va permitiéndonos comprender en el sínodo actual la gran diversidad que no habíamos visto o no éramos conscientes de formas de iglesia que existen. ¿Qué tal si en una diócesis se necesita una prioridad que en otra diga la prioridad aquí es distinta, es esta otra? O en un continente como región continental se identifica una prioridad y otro continente identifica otra prioridad. De eso se trata, de entonces buscar que desde la diócesis, desde la iglesia local, entrando en comunión con las otras iglesias locales, vamos construyendo la catolicidad, la diversidad, la universalidad. Dice otra vez Lumen Gentium 13. Además, dentro de la comunión eclesiástica existen legítimamente iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la Asamblea Universal de la Caridad, protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Redescubrir este espíritu del concilio, este texto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que nos invita a pensar una iglesia sinodal a la luz de este balance entre comunión y diversidad, entre culturas, muchas formas y el modo de hacer iglesia en cada localidad. Y en ese balance vamos encontrando entonces lo que es la percepción, según Legrand, más importante del Concilio Vaticano II, que es haber entendido a la iglesia local como definición teológica, es decir, como realidad en la que se hace presente la iglesia. Esto es lo que enmarca al proceso sinodal que estamos viviendo y por tanto nos sitúa en este reto, ¿no?, que hemos marcado en la exposición. La necesidad de una conversión y reforma supone recepcionar el concilio a la luz de lo que los padres conciliares consideraron como normativo, que fue el modelo de Iglesia Pueblo de Dios, pero esa Iglesia Pueblo de Dios siempre se realiza en un lugar, en una diócesis. Y se hace iglesia en la manera, en el modo de ejercer la corresponsabilidad. No hace uno solo iglesia o algunos iglesia, sino esa totalidad de sujetos, de fieles, en la medida en que se necesitan mutuamente, contribuyen mutuamente, se vinculan mutuamente y solo en ese caminar juntos pueden ir construyendo y haciendo iglesia. Esto sería pues un poco el marco de dónde estamos hoy como recepción conciliar y que por supuesto abre los desafíos más que las soluciones o las respuestas prácticas. Bien, esto sería como la primera parte para situarnos en el marco eclesiológico. Bueno, si Bien, alguien entonces, tiene alguna duda o pregunta, puede aprovechar ahora y después seguimos con el otro tema. Un poco para comentarle a Rafael, capaz que él ya sabe, pero nosotros esto lo vamos a transmitir, lo vamos a compartir en un encuentro que vamos a tener en nuestro movimiento. Nuestro movimiento va a cumplir 50 años el año que viene. Nació en el marco del Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, queríamos también aprovechar y pensarnos en estos desafíos que decís, en estos próximos, no sé si serán 100, 200 o 1000 años por delante de Soledad Mariana. Pero bueno, para que también repensemos esta charla, ¿no? Que somos un movimiento de iglesia con un carisma particular. Entonces, bueno, por ejemplo, hay gente de distintas regiones, ¿no? De distintas iglesias locales particulares, con lo cual hay diversidad también de cultura eclesial, por decirlo de una manera.
y hay gente que está transitando un camino sinodal en su diócesis, pero hay otros que nada, que ni siquiera les roza el término, Sí, por o sea, decirlo. el reto es recepcionar esta eclesiología del concilio para darle forma a cualquier modo eclesial de ser, sea un movimiento, sea una diócesis, sea una parroquia, pero si el marco del modelo eclesiológico no está claro, es lo que estamos viendo hoy, pues con tanta polarización y críticas al sínodo, porque es como que coexisten modelos, hay algunos modelos preconciliares que siguen, pero a la vez en los modelos conciliares hay unos que siguen la recepción de Pablo VI y Francisco, otros siguen la recepción de Juan Pablo II, y entonces coexisten muchos modelos pre y postconciliares diversos. Y eso es lo que va ocasionando pues choques, polarizaciones, tantas cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, por eso para mí lo fundamental es hacer ver que hay una recepción que es fruto de una manera en la que los padres conciliares concibieron a la iglesia y no es algo que comienza en el 2013. Y desde ese marco eclesiológico, entonces podemos decir, hay una maduración de eso en el pontificado actual, pero una maduración. Y esa maduración lleva incluso más allá del pontificado, porque se van abriendo temas en el sínodo que no estaban previstos hace 4, 5, 6 años. O sea, el propio proceso va llevando a unas realidades y desafíos nuevos, ¿no?